Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Maazine Maravet sorprendió a todos con una declaración que pocos esperaban. Tuve que demostrarle al mundo entero que mi amor por Cenk Torun era verdadero. Nadie me creía, dijo anoche en una entrevista que rápidamente se volvió viral. Estas palabras encendieron las redes sociales y provocaron una ola de reacciones tanto de sus fans como de los seguidores del actor. La entrevista se realizó en un conocido programa nocturno de televisión y, desde el primer minuto, Maazine se mostró visiblemente emocionada. He sido juzgada, criticada y hasta burlada por sentir algo sincero. Pero no me importó. Cenk vale todo eso y más, afirmó con firmeza. Según Maazine, su relación con Cenk Torun comenzó de manera inesperada. Se conocieron en un evento benéfico en Estambul hace unos meses, donde compartieron escenario durante una subasta. Lo que comenzó como una conversación casual sobre arte y solidaridad, pronto se transformó en largas llamadas nocturnas, cafés discretos en barrios alejados del centro y, finalmente, una conexión emocional tan fuerte que ella sintió la necesidad de hacerlo público. Yo no busqué esto. El amor llegó a mí sin avisar. Pero cuando empecé a sentir lo que sentía por él, supe que era real, expresó Maazine. Sin embargo, los rumores sobre una supuesta relación basada en publicidad no tardaron en aparecer. Hubo personas que incluso me preguntaron cuánto me habían pagado por fingir este romance. Me dolió. Me dolió mucho. Porque lo que tengo con Cenk no tiene precio, dijo entre lágrimas. En un momento particularmente tenso de la entrevista, el conductor del programa le preguntó directamente, ¿Cenk te ha dicho que te ama? Ella no dudó en responder, sí. Y no una, sino muchas veces. Cenk me dijo, Maazine, cuando te miro, siento que mi vida se ordena. No sé cómo pasó, pero sé que es verdad. Por su parte, Cenk Torun no ha dado declaraciones recientes, pero hace 2 semanas fue captado por paparazzi saliendo de un restaurante en Bebek tomado de la mano con Maazine. Cuando los periodistas se acercaron, él simplemente dijo, ella es especial. El resto no importa. La entrevista de Maazine fue tan impactante que los medios turcos y españoles no tardaron en replicarla. Una mujer valiente que se atreve a amar en medio de la tormenta mediática, tituló una revista de espectáculos. Y no es para menos. Su relato es el de una mujer decidida, apasionada y segura de lo que siente. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaron por miles. Te creemos, Maazine. El amor verdadero siempre se nota, escribió una usuaria en Instagram. Otra comentó, qué valiente al hablar desde el corazón. Ojalá todas pudiéramos hacerlo así. Este testimonio no solo humaniza a la figura pública de Maazine, sino que también conecta con muchas mujeres que, en algún momento, sintieron que debían justificar sus sentimientos ante los demás. Su historia con Cenk Torun, más allá de los focos, parece ser un reflejo de ese amor que no pide permiso ni da explicaciones, simplemente se vive. El amor verdadero, cuando es sincero, no necesita ser validado por la opinión pública ni por las expectativas sociales. Este tipo de relación es un acto de valentía, de mostrar al mundo lo que realmente se siente sin miedo a ser señalado o incomprendido. El amor, como bien nos enseña Maazine, no se trata de lo que los demás piensan, sino de lo que cada uno siente en su interior y la fortaleza para vivirlo sin reservas. Para muchos, el amor es un tema complicado, a veces incluso conflictivo. Las historias de amor famosas son a menudo objeto de especulación, crítica y juicio. Sin embargo, lo que Maazine ha hecho es precisamente desafiar esas convenciones y mostrar cómo el amor verdadero puede florecer en medio de la adversidad. Su valentía al hablar sobre su relación con Cenk Torun no solo ha tocado corazones, sino que también ha dejado una enseñanza importante sobre la honestidad emocional y la importancia de ser fiel a uno mismo. Muchos de los seguidores de Maazine han expresado su admiración por su apertura y sinceridad.
Es refrescante ver a alguien que no tiene miedo de ser vulnerable ante el mundo, comentó otro fan en Twitter. Y es que, en una era en la que las apariencias y las expectativas sociales parecen ser más importantes que nunca, escuchar una historia de amor genuina resulta ser un bálsamo para las almas que buscan una conexión auténtica. Pero, más allá de la atención mediática, lo que realmente importa es lo que Mahzine y Cenk han construido juntos en su relación. Es fácil caer en la trampa de la fama y dejarse llevar por el brillo de las luces, pero el amor verdadero es mucho más que eso. Es en los momentos de intimidad, en los gestos pequeños y las palabras sinceras donde se forja la conexión real entre dos personas. Mahzine y Cenk, a pesar de las presiones externas, parecen haber logrado construir ese tipo de vínculo profundo y sólido que no se ve afectado por los altibajos de la vida pública. Es probable que, con el paso del tiempo, la relación de Mahzine y Cenk continúe evolucionando. Quizá, como toda relación, enfrenten desafíos y momentos difíciles. Sin embargo, lo que queda claro es que han encontrado algo más grande que la fama o los rumores, han encontrado el uno al otro. Y eso es, al final del día, lo que realmente importa. En las redes, también surgieron voces que expresaron su apoyo incondicional hacia Mahzine. Muchos destacaron el valor que tuvo al hablar tan abiertamente sobre su vida personal en un momento en el que las celebridades suelen preferir mantener sus relaciones en privado. Este tipo de actitudes, que rompen con la idea de que todo lo relacionado con la vida personal debe mantenerse oculto, son cada vez más frecuentes y reflejan una sociedad que se está volviendo más comprensiva y empática. Las historias de amor de los famosos siempre generan interés, pero lo que diferencia a la de Mahzine y Cenk es su autenticidad. Mientras que muchos intentan crear una imagen idealizada de sus relaciones, Mahzine no tiene miedo de mostrar la realidad, de compartir sus emociones sin adornos ni filtros. Y eso, en sí mismo, es una lección de valentía. A lo largo de la entrevista, Mahzine no solo habló de su relación con Cenk, sino también de los desafíos personales que ha enfrentado para llegar hasta este punto. Habló de cómo, durante mucho tiempo, había luchado con la idea de ser juzgada por sus sentimientos, temerosa de que las personas pudieran verla como una mujer débil o vulnerable. Pero al final, logró comprender que ser vulnerable no es sinónimo de debilidad. Al contrario, la vulnerabilidad es una muestra de fortaleza, una forma de ser fiel a uno mismo. Muchos me decían que no podía ser tan abierta, que debía protegerme. Pero, ¿qué sentido tiene esconder lo que uno siente? El amor es lo más puro que tenemos y debemos defenderlo con todo lo que somos, expresó Mahzine con firmeza. Al final de la entrevista, el conductor le preguntó sobre sus planes futuros con Cenk. Mahzine no dudó en responder con una sonrisa serena, lo que venga, será. Pero lo importante es que estamos juntos y eso es lo que quiero preservar. Este testimonio de Mahzine Maravet no solo ha sido una historia de amor, sino también un llamado a la aceptación, a ser fiel a lo que sentimos sin importar lo que otros piensen. Nos recuerda que el amor es algo que no se puede medir ni evaluar, que cada historia es única y que, al final del día, solo importa lo que uno siente en el corazón. ¿Y tú, crees en el amor a pesar de todo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video si también crees que el amor verdadero merece ser contado.